Hasta ahora hemos ido preparando el terreno con calma. Hemos hablado de la sabiduría antigua como un tronco común, de la diferencia entre religión interior y exterior, de los Názar como tradición iniciática y del iniciado como figura universal presente en todas las culturas. Hoy damos un paso más decisivo, porque empezamos a entrar de lleno en la figura histórica de Jesús, pero no desde el dogma, sino desde un contexto real. Y para entender a Jesús hay tres elementos que no se pueden separar: los esenios, Juan el Bautista y los años desconocidos de su vida. Si cualquiera de estos tres se elimina o se minimiza, lo que queda ya no es el Jesús histórico, sino una figura reconstruida a posteriori. Empecemos por los esenios. Los esenios no eran una secta marginal ni un grupo irrelevante. Eran una comunidad ascética profundamente espiritual que vivía apartada de la religión oficial judía porque consideraba que el culto del templo estaba corrompido. Rechazaban el formalismo excesivo, la literalidad rígida de la ley y la hipocresía sacerdotal. Creían en la purificación interior, en la disciplina consciente y en una relación directa con lo divino. No vivían para acumular bienes ni para ejercer poder. No participaban del sistema religioso dominante. Su espiritualidad era interior, simbólica y ética, no ritualista. Y esto es importante subrayarlo. No eran enemigos del judaísmo, pero sí críticos con su degeneración exotérica. Blavatsky, apoyándose en autores antiguos como Filón de Alejandría, identifica a los esenios como herederos de una tradición iniciática muy antigua, emparentada con los Názar. Filón describe a los terapeutas, que es una rama de los esenios, como hombres dedicados a la sanación espiritual, al simbolismo y a una vida contemplativa profunda. No eran místicos desconectados de la realidad, sino personas con una conciencia muy trabajada. Y aquí aparece un dato clave. Jesús era Galileo. Galilea no era el centro del judaísmo ortodoxo, era una región donde estas corrientes alternativas tenían más presencia, donde la espiritualidad no estaba tan ligada al templo ni al poder sacerdotal. Esto no es un detalle menor, es una clave fundamental para entender el entorno en el que Jesús se mueve. Y ahora entra en escena Juan el Bautista. Juan no era un predicador improvisado ni un fanático del desierto. Pertenecía claramente a este entorno esenio-nazar. Su vida ascética, su rechazo frontal de la corrupción religiosa y su énfasis en la purificación interior y su lenguaje simbólico lo sitúan directamente dentro de esta tradición iniciática. Juan bautizaba con agua, no bautizaba con fuego, no bautizaba con Espíritu Santo y no bautizaba con una gracia sobrenatural otorgada desde fuera. Bautizaba con agua como símbolo de purificación interior y de disposición consciente al cambio. Y Jesús se bautiza con Juan. Este hecho es crucial. Si Jesús se bautiza con Juan, significa que reconoce su autoridad espiritual. No aparece como un ser divino autosuficiente que no necesita aprender nada,
sino como alguien que se inserta conscientemente en una tradición espiritual previa. Aquí ya se rompe una imagen muy arraigada. Jesús no desciende del cielo ya completo. Jesús aprende, se forma y se inicia. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes y más silenciados de toda la historia cristiana: los años desconocidos de Jesús. Los evangelios nos hablan de Jesús niño y de pronto desaparece y vuelve a aparecer muchos años después, ya adulto, para ser bautizado por Juan. Entre medias hay un silencio absoluto, un vacío de casi 20 años. Este vacío no es irrelevante, es enorme, y Blavatsky insiste en que no puede ignorarse. Nadie pasa de la infancia a convertirse en un maestro espiritual sin un proceso profundo de formación. Pensar lo contrario es deshumanizar la figura de Jesús y convertirla en algo artificial. La tradición cristiana ha intentado resolver este vacío de dos maneras: ignorándolo completamente o llenándolo con la idea de que Jesús ya lo sabía todo por ser divino. Pero esta segunda opción no solo es poco humana, sino que contradice por completo al espíritu de la sabiduría antigua. Según Blavatsky, esos años no son un vacío, sino un periodo de instrucción. Un tiempo en el que Jesús se forma dentro de estas corrientes iniciáticas: esenios, nazar, terapeutas. Un tiempo de estudio, disciplina, trabajo interior y maduración espiritual. Nada sobrenatural en el sentido mágico, algo mucho más profundo: coherencia espiritual. Jesús no aparece predicando de la nada, aparece hablando en parábolas, usando símbolos, manejando conceptos que solo alguien iniciado podía manejar. Aparece curando, no como un mago teatral, sino como un terapeuta espiritual. Aparece cuestionando el literalismo religioso, no la espiritualidad en sí. Y aquí hay que aclarar algo importante: Jesús no encaja del todo ni siquiera entre los esenios. Y esto explica muchas cosas. Los esenios eran extremadamente estrictos, evitaban tocar a los considerados impuros, rechazaban el vino, llevaban una vida muy cerrada. Jesús, en cambio, toca a los impuros, bebe vino y se mezcla con todo tipo de personas. Esto no lo convierte en enemigo de los esenios, pero sí en alguien que reformula la enseñanza. Por eso Blavatsky afirma que Jesús fue formado por estas tradiciones, pero no perteneció completamente a ninguna. No porque las rechazara, sino porque las llevó un paso más allá. Y esto explica por qué fue criticado desde todos los frentes. Juan el Bautista fue criticado por ser demasiado ascético, por no beber ni comer como los demás. Jesús fue criticado por lo contrario, por beber, por mezclarse, por no seguir la letra estricta de la ley. Hiciera lo que hiciera, era incómodo, porque lo que ambos tenían en común no era la forma externa, sino la autoridad espiritual. Y aquí aparece otra idea clave que atraviesa toda su enseñanza: la diferencia entre letra y espíritu. Jesús no rompe la ley por capricho, rompe la ley cuando ésta se convierte en un obstáculo para la conciencia. Para él, la espiritualidad no consiste en obedecer normas externas, sino en alinearse interiormente con lo divino.
Y esta libertad interior es precisamente lo que la religión exotérica no puede tolerar. Por eso su mensaje resulta tan peligroso, porque no destruye la religión, la desarma, quita el miedo, quita la dependencia, devuelve la responsabilidad espiritual al individuo. Visto todo esto con calma, la imagen que emerge es muy distinta de la que el cristianismo dogmático ha transmitido durante siglos. Jesús no aparece como una divinidad descendida del cielo ya completa y omnisciente, sino como un ser humano real, inserto en una tradición espiritual viva, que se forma, aprende, se disciplina y despierta. Su autoridad no nace de un privilegio sobrenatural, sino de un proceso interior auténtico. No enseña porque sea Dios, sino porque ha recorrido un camino. Y ese camino no es abstracto ni milagroso, es humano, exigente y consciente. Precisamente por eso resulta tan incómodo para la religión del poder, porque demuestra que la cercanía con lo divino no depende de una excepción única, sino de una transformación posible. Jesús no rompe con la espiritualidad anterior, la continúa y la reformula. No inaugura una religión nueva en el sentido dogmático, sino una forma de vivir de conciencia más libre, más interior y menos dependiente de normas externas. Y es esa humanidad consciente, no una divinidad impuesta, lo que más tarde será reinterpretado, elevado y separado de su contexto para construir el Jesucristo del dogma cristiano. Y aquí empieza a entenderse algo esencial. Cuanto más humano es Jesús en su origen, más necesaria se vuelve su divinización posterior para el sistema religioso, porque un Jesús humano, formado y despierto no puede ser monopolizado ni controlado. Y si hoy tienes que quedarte con una sola idea, que sea esta: Jesús no fue una divinidad enviada desde fuera, sino un ser humano que se formó desde dentro. Y esa diferencia lo cambia todo. En el próximo vídeo veremos cómo esta figura profundamente humana y espiritual fue transformada, reinterpretada y elevada hasta convertirse en el centro de un dogma que rompió con la tradición iniciática de la que provenía. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cierre.